La maldición de Tutankamón. Por más de 3270 años su cuerpo había quedado oculto a los ojos del mundo. A la codicia y la maldad de la raza humana. Al igual que sus antecesores, Tutankamón, Nebjeperura Tutanjamón o Tutankamón, había sido enterrado en el valle denominado de los Reyes. Todos aquellos que reinaron sobre la misteriosa raza descansaban allí en uno u otro lugar. Por siglos el Valle de los Reyes había sido saqueado por todo tipo de maleantes, aventureros, conquistadores y, finalmente, los arqueólogos que deseaban los ocultos tesoros del lugar. El valle fue saqueado de una forma tal que sus paredes graníticas parecían un paisaje escapado de la luna. Se llegó al convencimiento de que todos los faraones habían rendido sus secretos a la humanidad en una u otra forma. Pero aún quedaba una, Tutankamón. Muerto en plena adolescencia en el año 1340 a.C., nadie sabía con exactitud en dónde se hallaba su tumba. Howard Carter se encontraba trabajando para el gobierno de Egipto como inspector general del Departamento de Antigüedades. Había dedicado casi la totalidad de su vida científica a la tarea que le llevaba de la mano: el descubrimiento y conservación de los tesoros escondidos en las tumbas reales. Uno tras otro los arqueólogos que buscaban la tumba de Tutankamón se dieron por vencidos. Liquidaban sus expediciones y volvían a sus tierras y a sus universidades contando lo que podía haber sido. Solo uno permaneció expectante. Howard Carter estaba decidido a develar el misterio del faraón adolescente. Desde 1917 se dedicó a excavar en los restos de los otros arqueólogos. No teniendo el capital suficiente, muchas veces él mismo tenía que emprender la tarea con algún estudiante, discípulo u obrero mal pagado. Excavaba en los sitios en que se había excavado con anterioridad por dos motivos. Primeramente porque de forma se ahorraba en mano de obra y por otra porque ya había camino adelantado en las excavaciones abandonadas. Era un juego rutinario pero que podía rendir frutos. La principal ventaja de Carter era su profesión. Residiendo en Egipto, trabajando para el gobierno tenía todo el tiempo del mundo para finalizar su tarea, si lograba el éxito. Los informes mostraban que, efectivamente, la tumba de Tutankamón no se había encontrado aún. Que estaba allí desafiando todos los esfuerzos para dar con su paradero. Por lo tanto, Carter se dedicó a esta tumba especialmente. Y por fin, el 26 de noviembre de 1922 sus esfuerzos de varios años dieron el resultado apetecido. La entrada a la tumba fue descubierta. 16 escalones que conducían hacia las profundidades, esto dio pie a la teoría de que Tutankamón solo tenía 19 años al morir. Tras bajar los escalones Carter se encontró en una antecámara. Tras de él se encontraba Lord Carnarvon, arqueólogo aficionado y el hombre que había suministrado el dinero para la tediosa y costosa operación de rescate. Carter se inclinó ante la puerta de granito. Una puerta maciza grabada con todo tipo de signos jeroglíficos. Bajo la puerta había una especie de rajadura por la cual podía verse hacia adentro. Carter se inclinó con su linterna y la enfocó hacia la tumba real. Por varios minutos permaneció inmóvil viendo lo que acabamos de describir. Los tesoros incontables que brillaban en la oscuridad y que adquirían dimensiones propias al ser violados por la luz eléctrica, casi 3500 años después de su desaparición. «Bueno, ¿ves algo?», exclamó Lord Carnarvon en el colmo del nerviosismo. Carter movió la cabeza afirmativamente. «Veo cosas maravillosas», susurró emocionado. Los tesoros que yacían en aquella tumba, como diría Carter más adelante, estaban fuera del ámbito terrestre, sencillamente no tenían precio para ser evaluados. No andaba lejos de la verdad. Piedras preciosas en montones. Muebles de oro sólido, vasos de exquisita configuración, mantos reales conservados en perfecto estado, y finalmente un trono real de oro que por sí solo valía el rescate de un emperador. Todo esto sin contar infinidad de pequeños objetos, cada uno de los cuales hubiese hecho las delicias de cualquier museo en el mundo a un precio de millones. Todo junto, lo contenido en las 4 cámaras encontradas fue descrito por el arqueólogo americano James Breatstad como los inmensos e incalculables tesoros de un niño que dominó el mundo mucho antes de que se conociera Creta, antes de que Grecia fuera concebida o Roma creada, y cuando aún más de la mitad de la historia de la civilización estaba por escribirse. Lord Carnarvon a la izquierda, a la derecha Howard Carter, el descubridor de la tumba. Y sin embargo, el momento más emocionante y remunerador tendría que venir 2 años después, el 3 de febrero de 1924, cuando Carter y su cuadrilla finalmente abrieron la puerta en la última cámara, la dedicada a tumba del faraón especialmente. Un grito de admiración escapó de la garganta en los pocos presentes.
Estaban ante un masivo ataúd de granito de más de 9 pies de largo. Dentro del ataúd había otros 3 más pequeños que a su vez se fijaban uno en el otro con pasmosa precisión. Los 2 exteriores hechos de madera con incrustaciones de oro y piedras preciosas en la parte interna. Y el tercero y último conteniendo los restos del faraón adolescente hecho de oro sólido. Allí estaba el cuerpo momificado del faraón Tutankamón. Su rostro cubierto con una máscara que semejaba sus facciones aniñadas y también de sólido oro. Carter y sus obreros no constituían los primeros violadores de la tumba. A las claras se veía que, ladrones del Valle de los Reyes habían penetrado en ella. Aun cuando ninguno de ellos se atrevió a tocar el ataúd real. Los sellos en las puertas habían sido rotos y arreglados nuevamente por los guardianes. Tutankamón fue violado en su descanso eterno por Carter. Estos históricos y maravillosos descubrimientos atrajeron la atención internacional en el acto. Cientos y miles de turistas llegaron al Valle de los Reyes desde todos los ámbitos del mundo. Caminaban por el polvo del desierto excavando, pateando y apartando cuanta piedra había en su camino con la esperanza de encontrar algún objeto precioso perdido. Esto hacía que Carter tuviera que mantener continua vigilancia 24 horas al día sobre su descubrimiento. Pero aún más que los tesoros había algo que atraía la morbosidad de la multitud. Se corría entre los egipcios una leyenda. Se decía que todo aquel que violara la tumba del faraón Tutankamón encontraría muerte por su profanación. Una maldición ancestral, mística y horrenda que escapaba desde las gélidas paredes de la tumba subterránea y que detenía a todo aquel que se acercara a ella con la excepción de Carter y su equipo. Sintiéndose muy solitario y cansado, Carter había instalado en la tumba, donde trabajó diariamente durante 16 años, una jaulita con un canario, cuyo canto ponía algo de alegría en el sombrío ambiente. Una tarde notó que el canto se interrumpía bruscamente y, al levantar la vista, vio una cobra, la serpiente guardiana de los faraones y encarnación de la diosa Ebjo, devorando a su infortunada mascota. La maldición comenzó a confirmarse. Lo que comenzó como un simple cuchicheo terminó por convertirse en trágica realidad, en apariencia. La muerte de Lord Carnarvon fue el gatillo que disparó la imaginación del mundo entero. Murió el 5 de abril de 1923, apenas 10 meses después de haber penetrado en la Cámara Real. George Edward Molyneux Herbert, más conocido como el quinto conde de Carcarbón, había tomado la egiptología y la arqueología con la misma pasión que otros millonarios y miembros de la nobleza toman los deportes o la sociedad. Mientras que se encontraba en los días del sensacional descubrimiento, fue picado por un mosquito en la mejilla izquierda. No le prestó la menor atención a la picada de mosquito, un incidente que ocurría día a día y a millares de turistas y locales. Una semana después, mientras que se afeitaba, se cortó encima de la picada anterior. De repente, un par de días más tarde comenzó a sentirse mal de salud. Y se agravó tanto que tuvo que ser trasladado al Cairo con urgencia. El 17 de marzo se conoció que una grave infección le había atacado la garganta, el oído interno y el pulmón derecho. Los doctores en el Cairo le dieron diversas inyecciones de suero que, aparentemente, detuvieron el curso de la enfermedad. Sin embargo, el 27 de marzo un ataque fulminante de neumonía se extendió por ambos pulmones. Máscara funeraria de Tutankamón. Tras sufrir una terrible agonía plagada de dolores horrendos y deformaciones físicas, incluida la caída de todos los dientes, para el 4 de abril estaba muerto. Un continuado ataque de tos hizo que su corazón fallara a las 2 de la madrugada. En ese mismo instante, Swan, su perra Fox Terrier, comenzó a aullar en Inglaterra, muriendo en brazos del mayordomo. La familia Carnarvon, reunida en el Hotel Continental Savoy en el Cairo, recibió la noticia por la enfermera que lo había cuidado. Nada más terminar la frase todo quedó a oscuras. Un fallo en el suministro de energía dejó sin luz a toda la capital egipcia. Inmediatamente y posterior a su muerte, los rumores sobre la maldición se hicieron voces públicas que los periódicos y medios informativos tomaron de su buena cuenta. ¿Por qué? Se preguntaban. Un hombre con apenas 57 años, saludable y sin enfermedades anteriores, había de sucumbir ante la picada de un mosquito. A estas alturas surge un egiptólogo que afirmaba haber descifrado la inscripción que había sobre la entrada en la tumba. Según el egiptólogo, esta inscripción decía: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba. Lo cierto es que la famosa inscripción jamás pudo ser encontrada nuevamente, ya que los trabajadores de Carter destruyeron la pared que la tenía escrita. Una cobra acabó con la vida del canario que acompañaba a Carter. Los faraones tenían una especie de miedo masivo y patológico a la violación de sus tumbas. La muerte en el Egipto antiguo no era símbolo de miedo o terror.
Morir era liberarse y emprender el viaje al país del infinito. Sin embargo, para que este viaje estuviera garantizado era necesario preparar a los cadáveres mediante la momificación y después ocultarlos para siempre mediante tumbas inviolables. El fracaso de estas medidas hacía que el alma del egipcio vagara eternamente sin encontrar reposo. Aquellos ricos que se podían permitir el lujo de cámaras secretas y subterráneas se tomaban gran parte de su fortuna para garantizar la inviolabilidad de su muerte. Por ejemplo, se hacían innumerables pasadizos secundarios que no conducían a ninguna parte y que despistaban a los violadores. En el caso de los faraones, las precauciones alcanzaban características casi sobrehumanas. Lord Carnarvon tenía un medio hermano, Audrey Herbert, que lleno de entusiasmo por el descubrimiento de su pariente y Carter se trasladó a Egipto a fin de estar presente cuando encontraran la cripta final. A su regreso a Londres, sin causa prevista o lógica cayó muerto en el piso de su dormitorio mientras se preparaba para tomar un baño. Carter eliminaba lo sucedido con comentarios tales como se trata de teorías sin sentido, tonterías, pero sus allegados decían que estaba sumamente alterado por estas muertes. Especialmente cuando su más cercano ayudante Arthur Mace siguió la misma suerte de los Carnarvon. Mace fue el hombre que, con una barra de hierro rompió los últimos pedazos del sello que separaba al mundo exterior de la cámara real. Poco después moría de forma fulminante en el hotel que ocupaba Lord Carnarvon en el Cairo. Los médicos se encontraron imposibilitados de dar una explicación científica a su repentina muerte. Pero aquí no se detenía la aparente maldición. Sir Douglas Reid, el radiologista que había trabajado bajo las órdenes de Carter sacando radiografías de la momia en la tumba, seguía el mismo camino. Repentinamente enfermó de cansancio y agotamiento, tuvo que regresar a Suiza, su país natal. Allí fallecía 2 meses después sin causa conocida. Seguían las muertes violentas. La secretaria de Carter, Bethel, moría de un ataque al corazón. Cuando su padre se enteró de la noticia, también había estado en la tumba, falleció al lanzarse de un 7º piso. Un profesor canadiense, amigo de Carter, recorrió la tumba pocos después del hallazgo, solo para regresar al hotel en el Cairo y morir víctima de un ataque cerebral. El pánico corría como las olas de viento polvoroso en el desierto. De innumerables fuentes llegaban noticias de que los trabajadores que participarán en la excavación también morían por igual. ¿Sería cierto todo aquello? Pero aún faltaba lo principal, lo horrendo. La momia de Tutankamón fue llevada a la Universidad del Cairo en noviembre 11 de 1925. Se trataba de hacerle la autopsia bajo el escalpelo profesional del Dr. Douglas Derry, una autoridad en la materia. Derry, en un silencio de muerte, tomó el escalpelo y realizó una incisión directa en los vendajes exteriores de la momia. Los vendajes cayeron a ambos lados mostrando 143 pequeñísimos bolsillos. Cada uno de ellos guardando una piedra preciosa. Alrededor de su cuello estaba el collar de la protección según la religión egipcia y confeccionado en hierro. Los brazos estaban cubiertos con magníficos brazaletes. 7 en el derecho y 6 en el izquierdo. Cada dedo de sus manos tenía un anillo de oro macizo. El abdomen estaba cubierto con capas de misteriosos objetos también de oro macizo. Todos ellos en forma de T. La cabeza estaba cubierta con una magnífica diadema de oro y separándola del afeitado cráneo, según la moda egipcia, había una malla de finísimo oro batido. Por fin todos los adminículos y ornamentos fueron separados. Los presentes dieron un suspiro de asombro. Las facciones del faraón niño aparecían serenas. Casi vivas. Perfectamente conservadas. En la mejilla izquierda, casi bajo el lóbulo de la oreja, tenía una depresión en el hueso. Se especuló que quizás de aquello había muerto el faraón. Una fractura en el hueso y un derrame cerebral. Sin embargo, jamás se encontraron pruebas para garantizar esta teoría como válida. La voz del pueblo se entera de todo. De algún lugar surgió el rumor de que el faraón tenía una marca en el mismo lugar en que Lord Carnarvon fue picado por el mosquito, y esto era cierto. De allí en adelante se esperó la muerte de los asistentes a la autopsia de un momento al otro. La prensa se cebaba en ellos. Las personas en la calle los consideraban como muertos en vida. Incluso científicos amigos se alejaban de sus alrededores. Lo cierto es que uno de ellos, que ayudó al Dr. Derry en la autopsia, murió poco después de un ataque al corazón. Sin embargo, el principal ejecutor de la autopsia, el mismo Derry, sobrevivió hasta pasados los 80 años. La teoría de la maldición tenía sus pros y sus contras. El mismo Carter sobrevivió su descubrimiento hasta los 67 años y murió de aparentes causas naturales. Sin embargo, había algo que llamaba la atención. Los 2 asistentes principales.
Los dos secundarios en los momentos cruciales de la profanación habían muerto. Uno de ellos el Lord Carnarvon. El otro fue el radiologista Carlyle, ayudante del Dr. Derry. ¿Coincidencia? Los que se dedicaron a explotar la leyenda sensacionalista de la maldición ampliaron sus explicaciones. Según ellos, Lord Carnarvon representaba la fuerza monetaria que había hecho posible las excavaciones. Sobre él debía caer la maldición y no sobre Carter, que era un simple egiptólogo pagado por el gobierno. En el caso de Carlyle se llegó a la conclusión de que, tras de la incisión primaria efectuada por el Dr. Derry, el resto de la operación fue realizado por su ayudante. En otras palabras, fue la mano ejecutora. Esta explicación tiene lógica. En este caso la maldición faraónica hubiese alcanzado al instigador y al profanador. Los médicos en la actualidad tienden a explicar la muerte de Lord Carnarvon y la de varios miembros de la expedición mediante los últimos descubrimientos. Con toda seguridad, según ellos, Lord Carnarvon fue infectado por la picada del mosquito. Esto trajo como consecuencia que, en ausencia de los antibióticos que aún se desconocían, la muerte fue inevitable. Para 1935 la cifra total de muertos relacionados con Tutankamón sumaba 21 y varios recopiladores de sucesos la elevaron hasta 30. Lo cierto, es que hasta para el más escéptico la lista más pequeña resulta impresionante. A esto se debe añadir los sucesos posteriores ocurridos en la década de los años 60, consiguiendo que la maldición de Tutankamón volviera a ser titular en los periódicos. Mohamed Ibrahim, en esa época director egipcio de antigüedades, intentó impedir que varias reliquias halladas en la tumba fueran a París. Había sufrido una serie de pesadillas que anunciaban su muerte si las dejaba salir de Egipto. El gobierno le obligó a aprobar el traslado y ese mismo día murió atropellado. El Dr. Ezzedine Tar, de la Universidad de El Cairo, descubrió que varios arqueólogos y personas que trabajaban con restos antiguos solían padecer infecciones en las vías respiratorias debidas a la existencia de diversos hongos. En 1962 expuso que la famosa maldición podría tener origen en estos peligrosos hongos. Al salir de la conferencia tomó su coche. En la larga carretera del Cairo a Suez chocó frontalmente contra otro coche. La autopsia demostró que su muerte se debió a un fallo cardíaco ocurrido pocos segundos antes del accidente. Durante la década siguiente la maldición continuó. En 1972 el nuevo director del Departamento de Antigüedades egipcio, Gamal ed-Din Meres, sucesor de Ibrahim, afirmó a Philip Vandenberg que no creía en la maldición. Fíjese en mí, toda la vida he estado trabajando con tumbas y momias. Seguramente soy la mejor prueba de que todo son coincidencias. Gamal murió la noche siguiente a la supervisión del empaquetado de los objetos destinados a la exposición que se iba a celebrar en Londres. Los miembros de la tripulación del avión que efectuó el traslado a la capital británica se vieron también alcanzados por la maldición. El teniente Rick Laurie murió en 1976 de un infarto. Su esposa se volvió loca y contaba a todo el mundo que su marido murió por culpa de la maldición. El ingeniero de vuelo Ken Parkinson sufrió 6 infartos y murió en 1978. El oficial Ian Lansdowne confesó haberse burlado de la maldición dando una patada al cofre que transportaba la máscara. Se fracturó esa misma pierna al romperse una escalera de hierro y su curación se complicó hasta que pasados 6 meses pudo volver a andar. La casa del teniente Jim Webb se incendió mientras pilotaba el avión hacia Londres. Y Brian Rousseff, que se burló junto con Ian de la maldición dedicándose a jugar a las cartas sobre la caja que contenía el sarcófago, sufrió 2 infartos el año siguiente. La lista continuó de nuevo en los años 80 destacando la filmación de la película La maldición del rey Tut, en donde se usaron objetos pertenecientes a Tutankamón. El protagonista, Ian Xane, cayó con su coche por un acantilado el primer día de grabación rompiéndose la pierna por 10 sitios. Parece ser que la maldición lleva años inactiva. Quizás sea auténtica, quizás solo sean coincidencias sorprendentes, pero ahí está en pie desafiando a cualquier explicación. ¿Es cierta la leyenda del faraón Tutankamón? Medite, la lea sobre ella y encuentre su explicación, nosotros aún la estamos meditando.